¿Qué tal? Buenas noches. La historia de los presos o de los que estuvieron presos fueron protagonistas de grandes crímenes, obviamente siguen concitando la atención. Hace un ratito, hace segundo nomás, estaba hablando Matías Bañato sobre su propia, yo diría, cruz, su tragedia personal, su familia totalmente diezmada. Además, un amigo de uno de los hermanos de él, chiquito, de 11, 12 años, también murió en la acción piromaníaca de este asesino. Pero otro asesino que hoy tuvo enorme vigencia fue Ricardo Barreda, el que mató a toda su familia. Él escucha muy poco, 40%, perdió prácticamente el 60% de su audición. Y Berta, quien es su compañera, quien lo aloja en su casa y que aparentemente tiene una relación sentimental, habla bajito. Y digamos que la sociedad esta no funciona. Obviamente el juez de ejecución penal pidió verlos, hizo una pericia, está haciendo una pericia, no sabemos si va a seguir o no. Pero Barreda está libre, Barreda está con una condición especial, hasta el 2016 creo que en ese momento se va a cumplir la libertad. Ahora, llama la atención que todo el vecindario defiende a Barreda, defiende esa condición, y bueno, no se sabe si en la convivencia se va a hacer imposible o no. Otro preso notable celebró hace poquito su casamiento, alguien que se llevó junto a otro grupo entre 15 y 25 millones de dólares del Banco Río, de la sucursal Acasuso. Uno de los invitados al casamiento de Vitete Sellanes está acá con nosotros, es Rodolfo Palacios. Le dicen el gordo Palacios, pese a que es flaco, y es un gran periodista, experto en temas policiales, y ahí lo ponemos, es experto en asesinos y ladrones. En realidad su especialidad es entrevistarlos y generar un vínculo, ¿sí? Un vínculo periodístico, obviamente. Entre esos vínculos y sus entrevistados está Barreda, por supuesto, está Vitete Sellanes, escribió un libro que se llama Sin armas ni rencores, que es lo que escribió precisamente, tenemos el libro, ahí está. Tiene otros libros escritos sobre delincuentes muy, muy importantes. Rodolfo, contame un poquito Barreda, este personaje, digamos que... aclaremos lo siguiente, yo una vez hablé con Barreda, le pregunté, Barreda, yo entiendo lo de su mamá, lo de su suegra y su mujer, lo entiendo. Lo de sus hijas me da un poquito de... Digo, ¿no se arrepiente de haber matado a sus hijos? No. Y si volviera a pasar la misma situación, las volvería a matar. Sí. Estamos hablando de un tipo complicado, ¿no? Sí, y ahora lo que pasa con Berta, si bien no puede compararse con lo que Berta es ocurrió... la compañera. La novia, que viven en Belgrano, si bien no puede compararse con lo que ocurrió hace 22 años, es, como bien decías, Chiche, esa cuestión de convivencia, de que él no escucha, de que ella habla bajito, de que ella no le gusta ir al cine y que él considera que ella no tiene la capacidad intelectual como para ir al cine, porque durante los encuentros que yo tuve en la casa, le preguntaba, pero no la lleva al cine, ¿pero para qué si Chochán no entiende? Él le dice Chochán bastante... Chochán Sí, a Berta. a Berta. Y ella en un momento como que se siente herida por ese apodo despectivo, aparte la manera en que él lo dice, ¿no? Chochán, Sí. con énfasis, con desprecio. Y ella como que lo vivía justificando, bueno, pero Ricardo es así, tiene su humor, pero es una relación bastante Se odian. complicada. No sé, yo lo que noté es que Barreda siente en todo momento un desprecio hacia ella. No se siente agradecido. Ella no solo lo rescata de la cárcel, sino que lo mantuvo económicamente hasta este año que él empezó a cobrar una jubilación. ¿Él cobra jubilación? Ahora sí, 2.500 pesos. Pero cuando yo iba... ¿Jubilación de qué? ¿De asesino? no, por él era autónomo cuando era ¿Pero odontólogo. está inhabilitado? En teoría, civilmente no, para eso no. Para cobrar una jubilación. Ahora lo inhabilitaron para recuperar la casa porque el sueño de él es volver a esa casa donde mató a toda su familia y además ejercer como odontólogo porque entre todos los fanáticos que lo saludan, lo felicitan o le piden autógrafos, hay algunos que quieren ser atendidos por él. Entonces el sueño de él era volver a esa casa que ya fue expropiada y que ahora además Barreda ni siquiera puede... Su museo sobre el tema de la violencia de género. Por Exacto, ejemplo, ¿no? va a ser una casa para combatir la violencia de género y además la semana pasada la justicia lo declaró indigno a Barreda, es decir, que ya ni siquiera puede reclamar una indemnización que era lo que le pretendía si no le daban la casa. Además creo que él mató, fue tanta la frialdad del crimen que cometió Barreda, porque mucha gente dice está loco, no, Barreda no está loco, Barreda no. Es un asesino, es un psicópata perfecto. Hizo un curso de criminología antes de matar a su familia, o sea que lo tenía planificado, y mató en una secuencia, que yo no recuerdo exactamente jurídicamente cómo corresponde, en la secuencia como para ser él el único heredero. Fue matando
en sucesión de herencia, digamos. Creo que por eso primero arrancó con la mujer, después arrancó con la suegra, Claro. después o primero arrancó con las hijas, con lo cual quedaba él como único heredero, o sea, por si le llegaba a fallar el crimen. Primero mató a las hijas, con lo cual él queda como heredero universal, ¿sí? Después mató a la mujer y después mató a la suegra. O sea que fue matando en una secuencia como para quedar él como único heredero, pensando que iba a ser obviamente un crimen impune, ¿no? Pero bueno, digamos, no fue impune y terminó como terminó. Ahora, ¿es un tipo peligroso potencialmente o es un tipo que limitó su acción a esos 4 crímenes? Porque digo, da siempre una sensación de que es un tipo que impone miedo. Digo, no sé a vos qué te pasó, cuántas veces estuviste. Yo estuve, creo que 2 veces con Barrera. Te da miedo la mirada de Barrera. Sí, sí, sí. Es una mirada de hielo, es una mirada de un tipo que realmente es asesino, ¿no? Y además da la sensación de que Barreda todo el tiempo se siente superior, Sí, intelectualmente, superior en todo sentido y con Berta más todavía. Él le decía, no, no comás, Chuchán, qué gorda que estás. Berta se ponía a hablar de los padecimientos de los presos o enfermos que ella visitaba y Barreda no le daba importancia, estaba preocupado en comer el suyo y decía, qué corno es esto. Pero Chuchán, basta hablar de lo mismo, no vas a cambiar el mundo. Y lo que decís de si es peligroso, los 2 psiquiatras que lo examinaron, que son Helio Linares y Miguel Maldonado, siempre insistieron en que Barrera en igual circunstancia volvería a hacer lo mismo. sí, el Ahora, el doctor tiempo termina Maldonado. en parte dándole la razón porque esto no es casual. Esto, Berta en algún momento se sintió amenazada o maltratada y probablemente le dijo a Barreda, mirá que te voy a denunciar. Y Barreda, hábilmente, siempre con esa habilidad que él tiene, para cambiar las cosas y que el culpable sea el otro, en abril fue a la justicia, dijo, no, venía a decirle que tenemos problemas de pareja, pero porque en realidad mi novia Berta tiene problemas neurológicos, está de mal humor. Él le invirtió la Transfiere la carga. culpa a la... Exactamente, sí. Lo mismo que hizo con la familia. Le decían Conchita, el problema eran los otros, no lo entendían, lo maltrataban. Él Igual siempre el queda... Conchita o no Conchita es un testimonio de él, no hay ningún testigo. Exacto, exacto. Él, digamos, quedamos a referéndum de lo que él diga, porque si, a lo mejor es todo mentira. El Conchita es como el Chochán de ahora, ¿no? Claro, Gracias a digamos, Berta, sí. digo, no sabemos si se lo decían o no, o si él decía, digo, es imposible saberlo porque mató a todos. O sea que no le quedó ningún... Y además, simuló, digo, que fue un asesino, otro asesino, no es que él se entregó en nada por el estilo, él trató de que sea impune esto. Y dijo, además, llamó a la policía y dijo, hay 4 bultos en mi casa, ¿no? Dijo, mi esposa, mi hija, mis hijas, mi suegra. Dijo, hay 4 bultos en casa. Sí. Como despersonificando todo eso. Y ahí ya pretendiendo probablemente, no sé, a lo mejor digo, tratando de convertirse en inimputable, qué sé yo, no sé, puede ser a lo mejor. Háblame de Vitete Sellanes, el libro Sin armas ni rencores, es el relato de Alfredo Vitete, Alfredo, ¿no? Sí. Luis Mario. Luis Mario Vitete Sellanes, uno de los ladrones del Banco Río, que goza en estos momentos obviamente de su libertad anticipada porque lo expulsaron, digamos. Él resumió todas sus causas en una hábil maniobra del doctor Estorto, su abogado, y logró que finalmente Vitete Sellanes se fuera, optara por salir del país y bueno, lo expulsaron. Y ahí está Sin armas ni rencores, que fue el eslogan con el que robaron los 15, 20, 25 millones de dólares. ¿Se sabe exactamente la cifra o no? La justicia dice 25 millones de dólares y 80 kilos en joyas y ellos nunca la van a revelar. Hay parte de la banda que dice en realidad fue menos, otra dice que fue más. Creo que anda por ahí. El autor intelectual de ese robo realmente es un tipo que los utilizó a ellos como para disfrazar un negocio de propiedades que no podían esconder, como si fuera una especie de hombre una especie de, ¿cómo se llama exactamente? Como si fuera, ¿cómo? Testaferro. Testaferro, ¿no? Sí, no, Pero eso... dicen que fue armado, por eso me pareció raro. No, eso no es así. Yo no es que lo diga el verdadero... Es la versión de Beldi. Claro, no, el verdadero líder e ideólogo del robo es Fernando Araujo. El libro tiene el testimonio de 6 miembros de la banda, fueron 7. Sí. 2 nunca cayeron. Yo hablé con 6 de Hay ellos. 2 que nunca aparecieron. 2 que nunca aparecieron. Yo pude hablar con uno de ellos. Y el ideólogo es Fernando Araujo. Que estuvo preso. Que estuvo preso 2 años. Él vivía a 8 cuadras del banco. Sí. Y es el que se le ocurre la idea y después empieza a reclutar a la banda. Y Fernando Araujo es un tipo extraño para el mundo del delito porque es pintor de cuadros, enseña artes marciales, ahora está en pareja con una marchana y vive en Palermo, se tiran paracaídas. Y él planificó el robo
porque descubre que el desagüe daba justamente comunicado al banco. Y lo que tiene el libro, que es lo que es irrefutable en cuestión a quién organizó todo esto, es que tiene planos y dibujos hechos por el propio Araujo y avalado por toda la banda. Vitete entra hacia el final, eso es verdad, pero Vitete, según Araujo, también fue clave por el hecho de negociar y embaucar a 300 policías. Pero Araujo es el que planifica todo esto con una gran obsesión y lograr aparte ese perfil bajo de... Vos estuviste en el casamiento de Vitete. Sí. Como un invitado especial, llevó el libro y tengo entendido, por lo que me cuenta Rodolfo, que el libro se entregó como souvenir en la fiesta. Sí, decía un sticker, Luis y Elisette te invitan a la fiesta y lo entregó Vitete como ¿Cuántos souvenir. invitados hubo? 150. Y 150 libros. Exacto. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿cuál es el perfil de estas mujeres que andan con estos personajes? Es muy interesante, porque por un lado está, bueno, el perfil... Berta que claro, sacó de la cárcel y le ofreció su domicilio. Berta es una docente jubilada. Perdón, digo, esta mujer es una mujer bella y más joven que Vitete. Sí, en referencia a los ladrones de bancos, en este caso, y asesinos, es distinto. Bueno, Edmond Locard hablaba de enclitofilia, que es la ¿Cómo se mujer... llama? Enclitofilia. Enclitofilia. Que es la mujer que se enamora de un asesino, sobre todo de un asesino, y cree que puede redimirlo y que a ella no le va a hacer lo mismo que le hacía a otras. Pasó con Tablado, con Barreda. Pero en el caso del ladrón de bancos, hay una cuestión que el ladrón de bancos, el tipo que roba un banco, es distinto, es como que lo tonifica el delito. Desde lo viril, desde la postura. Yo he conocido a hombres que antes de robar un banco y después de robar un banco vieran otros. Y se les acerca a mujeres por cuestión de admiración. Sí. Yo, hablando del caso de Vitete, yo la conozco a Lisette y en realidad ella dice que no le gusta que Vitete tenga esa exposición mediática. Hasta, es más, el casamiento él quería hacer algo más mediático y ella no quiso. Y Vitete es muy distinto como aparece en los medios. Es más, es un tipo bastante campechano, con extraño Pero digamos que ha pasado pero... 30 y pico años de su vida preso. Sí, sí, totalmente. O sea, no es que, digo, tiene 60, más de la mitad de sus años los pasó preso. O sea, que no es un chico que hizo un solo episodio. Sí, es un tipo que tiene antecedentes, hasta está sospechado de un crimen, ¿no? Sí, que quedó ahí medio inconclusa la historia, o por lo menos medio Pero hay una misteriosa. atracción de ladrones de bancos que ni hablar miembros de la superbanda que han tenido hasta 3 mujeres al mismo tiempo y que las 3 lo En iban la a visitar cárcel. en la cárcel y que las 3 estaban anotadas para visita higiénica y entre ellas lo sabían y no había ningún problema. Sí, hay una cuestión, me parece que tiene que ver, lo he hablado con psiquiatras, pero más que nada de la sexualidad. Sí. Tiene que ver más que nada por eso, como el delito como tónico. O sea que él es un afrodisíaco para ciertas Sí, de mujeres. hecho, los ladrones que he hablado, habría que preguntárselo a las mujeres, pero ellos incluso dicen que sexualmente son superiores al hombre que no delinque. Es una teoría, pero la dicen ellos. Sí. Vitete, todos los que he entrevistado, la Garza Sosa, dicen que sexualmente el hecho de volver los tipos temerarios y en el crimen los vuelve, que no les hace falta el Viagra, que el delito es un tónico por sí mismo. Bien, habría que probarlo, pero por lo posible, digo, lejos, ¿no? Pero digo, qué sé yo, es lo que le pasa a Zurich con Mónica Farro. Pero Mónica Exacto. Farro creo que no lo va a visitar más, ¿no? Me parece que no, pero fue un par de veces. Sí, fue 2 o 3 veces. Sí, sí. Pero digo, a lo mejor les entusiasma, qué sé yo. Pero los chats telefónicos que hay, que el preso llama y enseguida consigue hasta violadores. Claudio Álvarez, que violó a 10 mujeres y mató a una, tenía una novia después de todo eso. El de la zona norte. El violador de Núñez. El violador, sí, por eso. Ese violador es un personaje terrible, que tiene como 50 años de cárcel que le habían dado, sumándole protección del orden constitucional, algunas penas que son novedosas, le metieron como 50 años de cárcel. Sí, había conseguido novia, después se peleó. Bueno, Tablado. Tablado también. Tablado, según Robledo Puch. Robledo Puch en una carta un día me escribe que hasta Robledo, hasta hace un par de años, recibía cartas de chicas que creían que él seguía siendo lindo como la década del 70. Y Robledo, indignado, me decía, yo no puedo entender cómo Tablado recibe carretillas de cartas de mujeres que quieren estar con él. No solo estar con él, sino después casarse, tener hijos. Tablado tuvo mellizos. ¿Tuvo hijos estando en la cárcel? Sí, sí. Con una vecina que lo iba a visitar e incluso se casó en la cárcel. ¿Pero sigue preso Tablado o no? Sigue preso, ahora tenía salidas transitorias, se separó de esta chica porque esta chica lo denuncia por maltrato. Sí, otra vez se repite, claro, se repite un poco lo que él había hecho con Carolina Ló con el tema del maltrato. Bueno, el desenlace fue distinto, pero aún después de otra denuncia con Tablado volvió a tener novia. Sí, es un fenómeno bastante extraño. ¿Y la fiesta cómo fue de Vitete? Fue bastante familiar. Digo, estaban los hijos, el yerno, pues tiene un yerno, creo. Sí, fue muy familiar.
me fue en un salón y bueno, él entró con no traje gris, sino un traje más oscuro. Y había tres El chicas famoso tocando. hombre del traje Es el gris. hombre del traje gris. Entraron y había un grupo de chicas con el violín, ejecutando por una cabeza. Y él tranquilo, feliz. Él parece que tuviera 30 años. Feliz, tranquilo. La boda terminó a las 7 y él dice, bueno, ahora me voy porque tengo que cumplir en reiteradas ocasiones con mi esposa, con mi joven esposa. Y él es un humorista de sí mismo, es un personaje, la verdad que ahora entiendo un poco su labor en la banda porque fue el motor, Vitete fue el motor de la banda. El cerebro fue Araujo, Beto quizás fue los errores, más allá de que él era Beto de la Torre, que era un tipo experto, pero bueno, cometió algunos errores. Cometió el error bueno, de hecho lo vendió su mujer, traicionó a su mujer. Y sí, ahí sí, no sí. se lo perdonó. Sí, y además lo que dicen que en el momento de entrar en el banco, Beto, que es un ladrón de mucha experiencia, estuvo en la superbanda, cuando entra en el banco por equivocación lo apunta a Araujo, porque él es corto de vista. Beto, hay varias anécdotas en el AMPA de que él no usaba lentes, entonces se equivocaba, y cuando lo apunta a Araujo, Araujo le dice, soy yo, dale, 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 no jodas, dale, soy yo, soy yo. ¿Quién? Soy yo, uy, perdona, no te conocí. Y Araujo estaba ya encapuchado, con anteojos negros, digamos, tenía una peluca rubia. Pero bueno, Beto es un personaje, El otro digamos, día estuvo atractivo. Beto de la Torre Sí, hablando de sí. los secretos de las cárceles. Estuvo Sabe acá. mucho, mucho del tema y tiene esa cuestión de antihéroe y de haber estado de los últimos 30 años, estuvo en un montón de delitos y hechos y conoce bastante el tema. De cualquier modo, digo, vos cuando te convertís en experto en esta clase de personajes, tenés una aproximación admirativa, una aproximación crítica. ¿Cómo es tu relación? Yo, admirativa, lo que a mí me fascina son las historias. Sí. A mí me pasa que después de tanto tiempo convivir con ellos, ya es como que me termino cansando de ellos. Yo lo que hago es ni admirarlos, Te ni que terminás quede así. cansando. Sí, sí, totalmente. O sea, llega un momento que te hastían. Hastía, uno queda ensimismado. Porque ya ellos está están cansado. agarrados, ellos están prendidos de su historia. Exacto. Y uno también termina aprendido de eso, pero no me genera ni cuando escribo ni admiración, ni tampoco lo juzgo. Sí. Está claro que robar está mal, que matar es pésimo, pero trato de que... Pero hay gente que lo hace. Claro, trato que la gente cuando lea saque sus propias conclusiones y juzgue por sí misma. Pero me fascinan las historias, me parece que son historias fascinantes que siempre se renuevan. Barreda pasó hace 22 años el crimen y sigue siendo noticia, siempre pasa algo. Sí, siempre pasa algo y además genera una cosa rara que es esta admiración que tiene la gente por Barreda y que lo defiende. Hoy estábamos tocando el tema en la radio y la gente, todo el mundo lo defiende. Sí. Déjalo a Barreda tranquilo, pobre tipo. Ahí estamos viendo, perdón, fotos de Araujo, el que está ahí con ese. Y el anterior era Vitete, que se volvió a vestir. Yo no le conocía la cara de Araujo. A ver si lo podemos ver, por favor. Hay una foto en el libro de Araujo, ahí está Araujo dando vuelta a la cámara, eso es en el túnel. Sí. No, pero la de Araujo parece como un fantasma esa, más que la foto. Sí, sí, pero es real esa foto. Hay una foto de Araujo en el libro. Pero está el Muchacho de ojos claros, de San Isidro, que va a comer a Puerto Madero. ¿Ese es Araujo? Ese es Fernando Araujo, que ahí está en el atelier. Ese es el cerebro. El cerebro, el robo al Banco Río. ¿Ahí estaba presentando el libro con vos? No. Él tiene un perfil, ahí está en el atelier, porque él pinta cuadros. Sí. Él O sea, un tipo sensible. Tiene un perfil muy bajo. Él no quería darme ninguna nota, pero yo un poco lo cerqué hablando con los otros miembros. Y digo, bueno, yo voy a escribir y voy a hablar de vos. Y dice, bueno, antes que escribas y hables de mí sin conocerme, me dio algunas entrevistas. Y es un personaje que él considera que el robo al banco fue una obra de arte porque el hecho de que no hubo un robo así en el mundo, que tenga esa combinación, esa cuestión mixta de... Que no hubo ni violencia, nada por el Claro, estilo. pero además es algo que no hay un robo en el mundo, que mientras hacían un boquete había un falso asalto express. Es decir, fue un robo en dos planos. En el subsuelo vaciaban las cajas de seguridad, mientras arriba hacían creer que era una toma de rehenes. Y no hay un robo así en todo el mundo, no lo hay. Que eran dos instancias, digamos. Exacto. Lo que estaba pasando realmente era abajo. Era abajo. Y la gente quería creer. Claro. Bueno, la policía cuando se fueron los delincuentes, yo creo que nosotros estábamos transmitiendo en vivo en ese momento en la radio. Claro, me acuerdo. Daba la sensación que ya no estaban. Yo digo, ¿no se habrán ido? Pregunto yo. Mientras entraban, viste, la gente de los grupos armados. Digo, no se habrán ido. Y se habían ido. Viste en la tecla porque nadie se le ocurría que se pueden haber ido. Se habían ido. Ganaron varias horas de ventaja, incluso porque además tienen otra cosa, que ellos, en vez de fugarse hacia el Río de la Plata, se fugan hacia el lado contrario, contra toda lógica, 13 cuadras para adentro, que es en Tres Sargentos y Libertad. Y tienen esa habilidad, pero bueno, después, como dice Araujo, el factor humano siempre es el que termina derribando a los grandes golpes.
Estamos hablando, obviamente, con Rodolfo Palacios, para algunos el gordo Palacios, pero los que tiene confianza no tiene gordo nada, pero en algún Gracias. momento llegó a hacerlo. Su especialidad son los criminales y los asesinos, los que están al margen de la ley a través de esta aproximación periodística. A Robledo Puch lo conociste, lo entrevistaste, 8 veces, sí. 8 veces. Las ¿Estamos recuerdo. en presencia del peor de todos o bandera verde con otros? Para mí hay un empate, igual esto es muy subjetivo, con Arquímedes Puccio. Yo no sé si Arquímedes lo vi fuera de la cárcel, pero me generaba la Más misma... rechazo. Y esa intoxicación y Arquímedes también, era de hablar 4 horas seguidas y uno no poder frenarlo y estar escuchándolo Y así es Pucho también. Claro. Perdón, así es... Robledo. Robledo Aparte Pucho. Robledo con esa mirada penetrante que uno se da vuelta y lo sigue mirando. Pero Arquímedes tenía esa cuestión que me generó, lo pongo un poco a la par. Lo pongo Arquímedes y Robledo. Son tipos que generan rechazo, porque digo, Vitete es un delincuente que te genera simpatía. Digo, obviamente uno no puede... Digo, Barrera hasta uno no entiende que, yo creo que es repudiable totalmente, pero entiende que la gente en una fantasía, digamos, como se hizo, digo, se hizo como una especie de justicia contra lo que se supone que era una familia que lo torturaba, la gente lo ve con cierta admiración. Pero en el caso de Pucho es realmente muy repugnante. Es un personaje que yo no lo entrevisté personalmente, pero lo veía en su manera de hablar, esa cosa mística, sí, tiene como una cosa Sí. mística, medio fantasiosa, de que él lo hizo por política y que hacía un acto de Exacto. justicia. Un enfermo realmente... Y además a mí, que yo generalmente decía que no juzgo, pero en el caso cuando le hago la entrevista a Puccio, en una parte de en La Pampa, él lo liberan y estaba en La Pampa, donde era un profeta, era seguido por mucha gente, muchos que no sabían leer y escribir, pero a él lo tenían como él era abogado, contador, quería armar una ¿Era revolución. abogado o era Sí, se había recibido abogado en la cárcel. Y un día estamos comiendo un asado ahí, yo entrevistándolo, escuchándolo, y él dice, no, porque bueno, yo tengo muchas mujeres, y uno de los amigos de ahí, un bicicletero, que después dejó de verlo a Pucho porque la condena social y cuando salieron en todos los medios, el pueblo le hizo una especie de condena que de hecho él iba a cortarse el pelo, el peluquero lo echaba. Pero en un momento del asado le dice, Arquímedes, Arqui, cuente su última conquista. Bueno, estoy ahí charlando, seduciendo una señorita que me vine a visitar. Y cuéntele a Arquímedes que es una nena. Bueno, sí, tiene 14 años. 14 años, yo lo publiqué eso, y tiene 14 años, y dice, a ver, ahora vengo, y le traje este regalo, y él dice, le voy a regalar este pulovercito, y era un pulovercito chiquito, una nena, y yo ahí me sentí bastante mal y quedé mal. Y él decía, no, pero ¿para qué? Dice, si los grandes próceres tenían novias de 14 años o 15. Y bueno, después lo publiqué, se investigó, nunca apareció esa chica, pero en realidad existía. Era una chica que pedía dinero y él la hacía entrar a la pensión y él me acuerdo que le decía, ¿Él estaba en ese momento bajo libertad condicional o una salida asistida? ¿Cómo era la historia? libertad condicional, como el caso de Barreda, y de garantía, no tenía Pero una digo, Berta, pero tenía al pastor de General Pico. y frente a una denuncia de ese tipo, ¿no lo volvieron a meter en cana? Lo que pasa es que no No sé. apareció nunca la chica, no había, existía esa chica porque la habían visto, pero nunca apareció, era una chica de la calle. Y él decía que la hacía entrar a la pensión, que era un cuartito, era un cuartito más chico al donde él sometía a las víctimas, a los secuestrados, en el sótano de su casa. Y no hubo pruebas, yo lo publiqué y no tenía más datos que ese. Él después lo desmintió, dijo que no era tan así, pero la impresión del pulovercito, él era todo el tiempo hablando de sexo, todo el tiempo, Arquímedes. Está esa Pero digo, cuestión es del que demencia mata... senil eso, me parece, porque no era que, supongo que eso debe ser una condición, ¿cuánto? Tenía muchos años. 80 años tenía. Bueno, 80 años no es para tener Tenía en la biblioteca, tenía Viagra. Es decir, puede ser una fantasía. Bueno, de hecho tuvo una novia 40 años menor, una defendida de él, en La Pampa. No, porque él ejerció después como abogado. Como abogado, bueno, murió hace ya 3 años, pero sí en el momento él se paseaba de traje, de la mano de su Ahora novia. se puso de moda porque, bueno, Francella, que ha aparecido, digamos, personificando precisamente a Arquímedes Pucho, pero están haciendo otra telenovela con los Puchos como protagonistas. Sí, hay un proyecto para una tercera, sí, está de moda Pucho. Sí. O sea, sí, creo que están, aparte de la película, están haciendo una miniserie o algo por el estilo, que están haciendo Underground, creo. Sí, sí. Me parece que es como que se puso de moda el personaje a partir de la muerte reciente, ¿no? De Arquímedes Pucho. Exacto. Pero de Robledo Pucho, háblame un poquito.
Robledo, Porque ese no lo conocí nunca. Intenté varias veces, pero no. Robledo, primero yo iba con esa leyenda negra y cuando lo vi me daba la sensación de que era un ser extraño. Pero No, sigue en tu misticismo nazi y sí, todo sí, eso. sí, Sí. totalmente, sí. Está convencido de que... Totalmente, es muy parecido a lo que decía Charles Manson, que la mujer es un ser inferior, que va a haber una guerra entre negros y blancos, de que Hitler era un genio. Bueno, Pucho también decía, cuando decía Hitler, decía me pongo de pie. Pero Robledo me mandó más de 40 cartas durante un tiempo y yo lo veía como, no lo veía como un ser humano, me costaba demasiado. Eh, y bueno, en un momento me sorprendió porque se puso a llorar porque recordaba a su padre cuando le enseñó a remontar un barrilete. Apareció un costado humano que yo lo desconocía de Robledo Puch, que yo pensaba encontrarme con un monstruo que me iba a atacar Sí. y es un... De hecho es el que vos siempre lo recalcás, es el preso más antiguo del país. Ya Sí. está en condiciones de salir, pero nadie se va a animar No, nadie se va a animar a firmarle la firmar una libertad. libertad para Robledo Puch. 43 años cumple en febrero que está preso. ¿Y tiene él cuántos años? 60, 60 y pico. Claro, 62 60. años. Sí. Ahora, digamos, él asume sus crímenes, No. los recuerda o los sigue negando. Recuerda todo, pero... Porque Arquímedes Pucho los asumió. Sí, aparte, sí, total, decía que era por cuestiones políticas. Sí, sí. Robledo se acuerda de todo, pero al momento de matar decía que el que mataba era su cómplice. Sí, Que el que casualmente él mató quedó después. claro, él El que mató él uno después mató después. y el otro Ibáñez muere en circunstancias confusas en un accidente de tránsito donde estaba Robledo. Pero él recuerda todo, tiene una memoria increíble, recuerda la hora en que fue detenido, quién lo detuvo, recuerda, es impresionante lo autodidacta y la memoria que él tiene. Rodolfo Palacio siempre, obviamente, cuando uno habla de la fascinación que ejercen estos personajes, fascinación trágica, pero fascinación al fin, ¿no? Uno entiende que les puede llegar a generar rechazo y ese tipo de cosas, pero bueno, hay que bancársela para poder lograr el objetivo periodístico. La otra de tus hits es Gilla Murano. Sí. Murió Gilla, ¿no? No murió, pero le perdí el rastro. Lo último que supe de ella es que la habían trasladado. Como 100 años, Gilla. La habían trasladado a otro geriátrico y ya estaba senil, no reconocía a nadie. Sí. Yo creí que había muerto Gilla. No, Gilla no murió. No, estaba, el último que supe estaba en un geriátrico de Belgrano, pero yo había hablado con una sobrina de ella y dice que no reconocía a nadie, que ya no había nadie, que nada. Pero sí, Gilla, gran manipuladora y esa fascinación que generaba. Sí, a mí siempre me produjo un personaje desagradable. Sí, llorar sin lágrimas, decir, oh, hice daño y lloraba. Tenía un hijo. Sí, Martín Murano, que era doble de riesgo, vivía en México. ¿Y qué pasó con el hijo? No, el hijo no quiere ser más nada. La madre le escribió un libro en su momento para Historias de Crimen de Planeta que decía que la madre lo llevaba de niño y le dice, este es tu tío, en realidad era el amante de ella y lo dejaba solo en el café y se iba con el amante a un hotel. Y no, ella últimamente quiso acercarse a él, pero él no quiso saber nada. Gilla siempre tenía esa cuestión de la ambición por el dinero, todo, desde que no le cobraban un café y de poder regatear al mozo. Tuvo también problemas con Julio Banín, que fue su último marido, que él era ciego, era corrector de la opinión, y la hijastra de ¿Posterior Gilla, a los crímenes o no? posterior a los crímenes, Ella se casó con este hombre Julio, que lo dejaba escuchando la radio y ella se iba a pasear, y este Julio tenía una hija, tenía una hija, que también tuvo problemas con Gilla porque en un momento dice que suena el teléfono y ella atiende y le dice, ¿qué tal? Quiero decirte que tu marido te engaña. No, ¿cómo puede ser? Y le corta. El marido vivía con ella ahí. Gilla quería sacárselo encima. Después se sabe Claro que Gilla... que no lo envenenó. Digo. No, se sabe que Gilla le pagó a un taxista para que dijera, mirá que tu marido te engaña, porque Gilla lo que quería era sacarse encima a este hombre y a la hija de Julio para quedarse con toda la casa. Y después hay otra cosa que cuenta Julia, es que el padre, Julio, tenía unos ahorros en una caja. Los comió. Y dice que en un momento, ya Gilla se había ido porque la terminan echando, iba a un geriátrico, dice que encuentra la caja, dice, ¿esto, papá? Dice, sí, ahí está la plata. Y abre la caja y eran todos papeles de diarios. Fue la última obra delictiva de Gilla que nunca salió a luz. Y bueno, y ella tenía sus dudas porque se intoxicó, estuvo 3 días internada y... Yo me acuerdo de ese... Claro, yo me acuerdo, estoy con ella y dice, para mí me envenenó. Le digo, ¿pero tenés alguna prueba? No, porque me tenían que hacer exámenes, pero dice que Gilla cocinó un día y que no me acuerdo si era empanadas y estuvo 3 días internada con vómitos. Pero bueno, también está la sugestión y ver qué es lo que ocurrió en ese momento. Ahora, ¿hizo esos envenenamientos realmente o no?
Fueron casualidades. ¿Ella envenenó a sus víctimas? Envenenó, lo que pasa es que tampoco, como nunca confesó, en realidad había un móvil muy Para mí era claro un que era personaje insoportable. Yo no la podía sí, soportar hablando porque además no le creía nada. Era mucha todo, falsedad tenía, todo, sí. sí, pero era una vida de Sí, fantasía, pero siniestro todo sus historias. sí, sí, sí. Inventaba amantes, ese tipo Sí, de sí, cosas. al igual que Pucho decía que tenía una lista de amantes, y ella un día decía que eran 220, otro día 230, Sí. o decía, no, hoy fui al médico y el médico me manoseó, qué degenerado. Y hay una historia que yo un día, había un fotógrafo interesado que estamos almorzando con, bueno, y también con Candelaria, que vos la conocés, Chiche, un día estamos almorzando con Sí. ella, y Ese es Gilla, otro también personaje raro, lo de bastante, sí, Candel, muy ¿no? Sí. raro. Y Gilla se atragantó con una papa frita, se atragantó con una papa frita, en la esquina en También Caballito. medio psicópata, sí. Sin duda, la tengo bien analizada. Sí. Y Gilla se atragantó con una papa frita y le faltaba el aire, tuvimos que pararnos y ayudarla. Aparte comía pantagrólicamente. Sí, me acuerdo. Y a la semana un fotógrafo dice, quiero hacer una foto a Gilla, pero bastante artística. En el geriátrico con un camisón. Y fue a hacer la producción. Y dice que Gilla lo recibió con un camisón blanco, siempre agarrada, aferrada al monederito, que siempre hacía eso. Y dice que en un momento le dice al fotógrafo, quiero decir una cosa, o al mozo, dice, no tengo ropa interior, por usted lo dice. El fotógrafo me llama Un preocupado. personaje, pero repugnante. El Pero fotógrafo la me verdad llama... que no hay gente repugnante. Gilla era repugnante, era una cosa pobre. Y el fotógrafo me llama preocupado, me dice, no sé lo que me pasó, Gilla me dijo eso. Le digo, claro, si era una vedette, Sí, te no ibas a hubiera decir lo mismo, no estaba preocupado. Pero Gilla tenía esas cosas que le hacían eso, un ser repugnante. Sí, la verdad que, digo, bueno, esta recorrida es apasionante. El loco del martillo murió. Murió. Fue otro de los personajes. El loco del martillo sí, me río porque era un personaje también extraño, él sale en libertad después de 43 años. Sí. Y Pero murió al poco tiempo. murió al ¿no? poco tiempo y quería volver a estar preso. Dice, yo quiero pegarle un sopapo a un taquero para volver a estar preso. Porque en la cárcel decía que estaba mejor que en la casa. Él vivía en una villa y es verdad, en la cárcel tenía televisor. Y de Sí, hecho, hay mucha gente que está mejor en la cárcel exacto, que y lo que en puede la estar villa lo afuera. ponían pobre, dormían en el piso sin televisor. Además lo cargaban porque veía una película y empezaba a tirar piñas, hablaba con los personajes. Y el loco del martillo ¿A cuánto mató el loco del martillo? a Se 3 supone? mujeres. 3 mujeres, con el martillo. En la década del 60, con un martillo. De hecho, en esa época, las mujeres de la fábrica las hacían salir antes de trabajar por temor al loco del martillo. Y los llevamos, bueno, fue a comprarse, el abogado los llevamos para comprarle ropa, porque no tenía nada, tenía solamente un saco. Cuando sale libre. Cuando sale libre. Entonces se mete en el cambiador con ropa. Y tardaba, y el abogado dice, ¿qué le pasará? Y cuando abre, estaba con el bastón que era un palo de escoba, con los lentes con cinta scotch, y estaba la ropa ahí y no se la ponía. Le dice, ¿qué pasa, Aníbal? Póngase la ropa. No, ¿para qué? No quiero. No quiso la ropa, no le gustaba nada. De hecho, fuimos a la casa de Pacho Donel, que le hizo una entrevista, Sí. y no hablaba. Pacho hablaba, le preguntaba, y él no pronunciaba palabra. Era muy silencioso y lo único que hacía era escuchar los partidos, mirar películas. Y murió con la tristeza de no estar en la cárcel. Increíble eso. Ahora, ¿mataba por placer o mataba por sometimiento? ¿Cómo era la historia? Según se dice, mataba por placer. Porque aparentemente era al azar, digamos, una especie de Al Lucas, azar se metía por las ventanas y... Lucas Ascona, digamos, Exacto, buscaba azarosamente exacto. una mujer. y la Mujeres mataba. solas, las espiaba por la ventana, no llegaba a violarlas y las mataba a martillazos. En la década del 60 fue un caso muy, muy famoso, Sí. el loco del martillo. Pero bueno, en la cárcel terminó siendo como Robledo Puch, de hecho fueron compañeros de pabellón, terminó siendo una mascota del penal prácticamente. ¿Es gay, Robledo Puch? Tengo una pregunta. Siempre se dijo eso. De hecho, él está en el pabellón llamado Rosa, el pabellón de Rosa, homosexuales sí. de Sierra Chica. Pero él, de hecho, en las entrevistas decía que odiaba a los homosexuales, que los homosexuales Es había... parte de su patología Claro, nazi, digamos. él decía que a los homosexuales había que matarlos, que a los travestis multarlos y ponerlos presos. Él siempre negaba todo eso, decía que le daba asco a los homosexuales. ¿Sí? Pero digamos, eso es misterio. lo que lo hace más sospechoso todavía. Pero digo, tampoco sería un delito. Pero creo que era un personaje realmente muy... En su momento el diario Crónica decía que él tenía una fascinación y que estaba enamorado de Jorge Ibáñez, que es el primer cómplice. De hecho, cuando Jorge Ibáñez viola a las 2 mujeres, Robledo de 11 mata a 2 mujeres, Ibáñez las viola y después de violarlas, Robledo las mata a balazos y tuvo mayor saña con las mujeres que con los serenos que mataba. ¿Dónde quiere vivir Robledo Puch? ¿Dónde quería Bueno, vivir? te han pasado buena información, ya no, pero no, en un momento
En un momento era la única persona que lo iba a ver durante un año. Sí. Yo me estaba preocupando. En un momento yo le digo, ¿qué vas a hacer cuando salgas en libertad? Porque él decía que quería tener su quinta de hierro, conquistar a los jóvenes, decía que era peronista. Y le digo, ¿dónde vas a vivir? Dice, en tu casa, me tirás un colchoncito, no ronco, no jodo. Y bueno, esto me lo mandaban las cartas y durante un tiempo es como que estaba preocupado. ¿Vos Porque, te preocupaste? claro, porque digo, él sale en libertad y tenía mi dirección, mandaba cartas a mi casa donde yo vivía en San Telmo. No es casualidad que se junten, ¿no? Digo, qué sé yo. Digo, se buscaban víctimas y victimarios, a lo mejor en una de esas. Pero ahora si sale y va donde yo vivía va a encontrar a otra persona. Sí. No me va a encontrar. Yo conozco la historia de un famoso asesino que salió libre. En realidad se había escapado, tenía una prisión psiquiátrica. Se había escapado, creo que estaba por Corrientes, Chaco, no me acuerdo exactamente dónde, y apareció en la casa de mis padres. ¿Sí? Tenían como una vinculación, no es que no hubiera habido una vinculación, creo que hasta había una vinculación familiar. Y el tipo tenía de profesión, era peluquero, y se había cargado unos cuantos, de su condición, no sé si de peluquero o lo que fuera. Y vino con una valijita, por eso digo que esta gente es de venir. Sí, sí. Se vino escapado del penal, penal psiquiátrico, se vino para Buenos Aires y cae en la casa de mi viejo, y le dice, te quiero afeitar y cortar el pelo en gratitud. Y en ese entonces usaba la navaja. De casualidad, esto fue en la fábrica, en realidad había una escopeta. Y uno de los capataces estaba con la escopeta apuntando, mientras el tipo afeitaba a mi viejo con la navaja. Porque todos temían que le meten el navajazo. Vos sabés que fue un encanto de persona. Se fue, volvió, creo que lo volvieron se sentía mejor en este penal psiquiátrico. Pero digo, genera en ese tipo de cosas. De venir al lugar donde se sienten cómodos, o sea que todavía en cualquier momento... No, de hecho, en un momento el te juez aparece Gilla, te va a aparecer Gilla, te aparece Robledo Puch. Sí, es más, de hecho en un momento Robledo cuando tiene una entrevista con la psicóloga le dice, pero usted no lo visita nadie. Sí, sí, Rodolfo Palacios, mi albacea y representante y manager. Sí. Porque en un momento en su delirio me propone que yo sea su manager porque él, al estilo Coppola y Maradona, decía que yo, dice, vos tenés que ir a los medios a defenderme. Sí. Dice, y después cuando sea Hollywood hablamos con Tarantino y vamos a los Oscars. Tenía tú una... Ah, o sea, que sabía cómo era la historia. No, bueno, no, sí, sí. digamos que Pero estaba, bueno, no pudo ser posible. Estaba será otra vida, bien encarado en ese caso. Gracias, Rodolfo. No, gracias a vos.